Muchas bendiciones y gracias una vez más por estar con nosotros en este tu programa, El Señor lo hizo, dándonos la oportunidad, como siempre decimos, de exponernos a la palabra de Dios y de confrontar nuestros pensamientos y nuestros corazones a la verdad de la palabra, lo cual nos permitirá tener la luz correcta para encontrar el camino verdadero y así poder tener éxito, número uno, en la construcción de nuestra relación genuina con Jesucristo, y número dos, tener la oportunidad de transformar nuestras vidas y ser eje de transformación para otros. Cada vez que el Señor lo hizo, es ministrado a los fines de que puedas tener herramientas para trabajar. Las personas pueden operar de forma libre en accesar a la información y ponerla en práctica. La puesta en práctica de la información edifica, la puesta en práctica de la verdad transforma y por ende recibe la persona una liberación total. Y de esto queremos hablar hoy. La palabra de Dios enseña respecto a lo que se conoce como el ápice de la libertad o el tema que podemos subrayar de la libertad en una de las características mayores o más mencionadas en el ministerio de Jesucristo. El objetivo principal de su predicación fue precisamente basada en libertad. Libertad que bien podríamos traducirla espiritualmente. Libres de pecado, libres de todo tipo de quebrantamientos de mandamientos y estatutos establecidos por el Padre para reconciliarse nuevamente con Dios a los fines de volver a ser hijos e hijas de Dios de forma genuina. Si bien Jesucristo hablaba de esto, la libertad no solo se circunscribía en el ámbito espiritual, sino también en el ámbito secular, en el ámbito natural. Eso traía como consecuencia que las personas no solamente serían libres del corazón, sino también serían libres de la capacidad de pensar en una forma de esclavitud, en una forma estrecha, en una manera de limitaciones o de conformismos. Jesucristo expresaba en el desarrollo de su ministerio la total oportunidad que los hombres tendrían de, alcanzando la libertad espiritual, poder también desarrollar una vida libre delante del Señor en total éxito y abundancia como Dios lo ha establecido desde el principio. Todos estos derechos obviamente le corresponden a los hijos y todos estos derechos le corresponden a los nacidos de nuevo que viven conforme a la palabra de Dios, teniendo un testimonio genuino que le permita a Dios venderlos como imagen y modelos a seguir. Si nosotros vemos en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, verso 1 en adelante, el Espíritu de Dios habla a través del apóstol Pablo, recargando, si bien estábamos hablando de un tema espiritual, pero así como Jesús no solo abarcó el tema espiritual, sino también el tema natural, secular, físico, asimismo este verso bíblico abarca no solamente el ámbito espiritual en cuanto a cultura de pueblo, hablando de la circuncisión hecha a los niños o a los hombres adultos cuando tenían cierto tipo de experiencias como pueblo, quizás en algunas culturas al alcanzar la madurez del estado del hombre o cierta edad, los niños quizás al nacer, para identificarlo, en el caso del pueblo de Israel, para identificarlo como pueblo hebreo, como pueblo de Dios circuncidado, señal que Dios le dio a los antiguos padres de los hijos de Israel. Y esto traía como consecuencia una marca, circuncidado el niño a los 8 días de nacido. Fue parte de las leyes establecidas en el Antiguo Testamento. Posteriormente, si bien está hablando de esta tradición cultural en el ámbito de la marca que Dios estableció para el pueblo, la palabra libertad no solo abarca lo espiritual, sino también en lo secular. Y vamos a verlo de esta forma. En Gálatas 5, verso 1 en adelante, dice: estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Estad, lo repito de nuevo, estad pues firme
en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez, volviendo atrás, sujetos al yugo de esclavitud. La palabra de Dios enseña, relacionado con esto, a que el hombre no solamente debe de estar observando el parámetro espiritual en el contexto en que se está hablando. Me están hablando de aquí de una tradición que culturalmente se debe desarrollar porque fueron una de las ordenanzas y de los mandamientos establecidos al pueblo hebreo. Ok, pero si lo traemos a la contemporaneidad, a donde tú y yo estamos hoy, a donde los pueblos se desarrollan en estos 2000 y tanto en el que estamos, ya no se está hablando allí de una circuncisión, realmente se está hablando allí de una libertad que apunta el proyecto general de Dios para el corazón de cada individuo. No solamente estamos hablando de la liberación del pecado, estamos hablando de la liberación de toda clase de conducta secular o natural que la persona tenga. Esto puede partir en dos ejemplos que podemos mencionar. Número uno, una persona se entrega a Jesús y automáticamente adquiere la libertad del yugo opresor de esclavitud. Y como declara el libro de Gálatas capítulo 2, verso 15, 13, 14 en adelante, donde habla que el yugo, el acta de los decretos que nos era contraria, era la lista de pecados los cuales condenaba el hombre como reo de juicio, dice, fueron quitadas por Jesucristo tras él clavarla en la cruz del Calvario y morir por nuestros pecados, y con su sangre el hombre llega a ser libre. Si bien tenemos este aspecto, todo esto es válido en la vida de una persona si la persona se arrepiente y se aparta de su pecado. Todo el sacrificio de Jesús es válido en una persona si la persona cumple ciertos requisitos. Y esto es parte del desarrollo de libertad solo en el ámbito espiritual. Y ese es el primer ejemplo. Si la persona acepta a Jesús como su Salvador personal y se aparta de su pecado, automáticamente comenzará a tener acceso a recibir la libertad que Jesucristo da en el perdón de los pecados, y posteriormente entonces tendrá la oportunidad de abrazar todo lo que se desarrolló en el ministerio de la cruz, en la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Todas esas grandes bendiciones que le dio esperanza al hombre. En el ámbito espiritual. En el ámbito natural, la liberación se alcanza en la restauración. Miren cómo lo voy a decir. En el ámbito natural, secular, material, la liberación, después de la persona alcanzar la libertad en el espíritu, la liberación se obtiene en lo natural después que el hombre es libre en su forma de pensar y en su forma de concebir o interpretar las cosas. Significa, lo voy a decir de esta forma, significa que después que las personas reciben libertad en el espíritu, la libertad en la forma cultural debe cambiar. Persona puede, por cultura del pueblo, estamos acostumbrados a hacer cosas extrañas en la tribu. Por ejemplo, toser, escupir en un bol, en un higuero. Y como he escuchado testimonios, el jefe de la tribu y algunos líderes escupen en un higuero y toda esa saliva la ligan con algo, y para tener un extranjero aceptación en la tribu tiene que tomar esto. ¿Ok? En el ámbito espiritual fuiste libre. En el ámbito cultural,
cosas que son tradiciones de pueblo, el hombre necesita comenzar a tener libertad. Lo voy a decir de esta forma, un ejemplo en nuestra contemporaneidad. Muchas personas por cultura, sus familias han sido idólatras. Unos practican hechicería o brujería, otros practican la idolatría en todos sus aspectos. Pero tan pronto vienen, es de forma física, pero tan pronto vienen y se entregan a Jesús, empieza la libertad en el ámbito espiritual. En el ámbito físico, las prácticas culturales también deben cambiar. Estas son las cosas que ellos hacían por cultura, por cuanto no es que estaban muy interesados, pero han nacido y han estado toda su vida practicándolo. Porque esto desde su nacimiento es lo que han vivido, es lo que han visto. Ver a sus antepasados hacerlo, ver a sus padres haciéndolo, a sus abuelos haciéndolo, a sus hermanos haciéndolo. Ellos mismos lo han hecho durante 50 años. Llegan ahora, se entregan a Jesús. Para ellos esto no representa ningún tipo de importancia espiritual, sino más bien algo cultural. Por costumbre estamos acostumbrados a hacerlo. Hay familias, pongo otro ejemplo, hay familias que están acostumbrados a, algunos países tienen tradiciones como las fiestas del toro, donde todos salen a las calles y se usan camisetas blancas y se tiñen con pintura roja y salen corriendo y sueltan toros en las calles para que los toros los corneen. Y son heridas punzantes, huesos rotos, los toros le pasan por encima a la multitud y esto para ellos es una gran fiesta. Esto para ellos es algo que se debe celebrar cada año. Son culturas de pueblo, pero el hombre debe ser libre tras entender la verdad. ¿En qué aporta esto a mi bienestar, a mi éxito y a mi libertad? ¿En qué aporta esto? Son corrientes culturales y así podemos ir explorando en cada cultura desde la A hasta la Z y descubrir literalmente en cuántas cosas el hombre es atado en cuestiones de familias, en culturas de familia, cómo son atados los hombres, de lo cual deben ser libres. En el ámbito secular, el hombre también debe alcanzar la libertad, y de esto Jesús habla, para que el hombre tenga el bienestar en cuanto a, vamos a ilustrarlo de esta forma, en cuanto a salud, vamos a irnos ahí, en cuanto a salud, vamos a entrar en este tópico, en cuanto a salud se refiere. Pongo un ejemplo, una persona ha podido estar trabajando los últimos 18 años en una empresa, 18 años en una empresa. Pero el trabajo que está haciendo ha estado produciéndole cierto tipo de padecimiento respiratorio. Porque se trabaja con diferentes químicos y durante todos esos años no le ha aportado la compañía los equipos de respiración necesaria. Y la persona ahora tiene que estar medicándose porque está sufriendo un tipo de apretamientos de pecho, de dificultad para respirar, un tipo como de pulmonía, y ahora tiene que estar usando inhaladores. En los últimos 5 años ha tenido que visitar al médico unas 6 o 7 veces con ataques de asma, porque ahora por causa de los químicos en el trabajo, aunque está usando ahora las máscaras mejores que haya, ya el daño está hecho. Ya el daño está construido. ¿Cómo el hombre, Dios quiere que obtenga liberación? Listen, this is the moment. Este es el momento en que tienes que hacerlo. Recibes a Jesucristo, oras de forma correcta y cambias de trabajo. Así de simple.
Es libertad. Por eso dije, no solamente la palabra libertad, Dios se refiere en el ámbito espiritual, sino también que abarca todo tipo de esclavitud a que el sistema mundial somete a el hombre. O no importa que tú estés enfermo los últimos 5 o 6 años yendo al médico y ahora tú seas asmático por causa del trabajo que has estado desempeñando los últimos 18 años. Tú no tienes otra opción, tú debes morir aquí. No, eso es mentira. Tú no has sido llamado a ser esclavo. No importa lo que diga un dueño de empresa, no importa lo que diga un supervisor, no importa lo que diga un manager. No has sido llamado a ser esclavo. Es tiempo de orar y es tiempo de buscar y es tiempo de cambiar de trabajo, porque Dios no te ha llamado a ser libre solamente en el espíritu, sino también en todo aquello que pueda producir cualquier clase de daño a tu vida. Y esto es lo que la gente debe entender. Cuando Jesús se interesa en una persona, no se interesa en su corazón, se interesa en todo su entero ser. Tú vienes a ser importante para Dios por dentro y por fuera. Dios se preocupa por ti, por los tuyos. Cuando tú entras a tu casa, ve a tu esposa y ve a tus hijos, Dios se preocupa también por ellos, porque ellos están contigo y dependen de ti. Seas hombre, sea madre soltera, sea padre responsable de los hijos o esté llevando un matrimonio ejemplar, déjame decirte, la misma palabra y el mismo llamado de libertad en el espíritu y en lo natural es para ti. Todo lo que, aquí está el testimonio correcto, todo lo que representa esclavitud en el hombre, Jesús te llama, abre tus ojos y sal de eso. Abandona todo tipo de esclavitud que represente en tu vida, sea que represente enfermedad, sea que represente hostigación, sea que represente presión, sea que represente cualquier tipo de esclavitud en la que tú te sientas sometida, abandónalo. Dios quiere que el hombre entienda, Dios quiere que el hombre conozca, Dios quiere que el hombre camine en la libertad en la que Dios le llamó. Y no fue solo en el espíritu. No fue solo en el espíritu. Dios nunca se interesó por tu corazón abandonando tu cuerpo. Dios se interesó por todo tu entero ser, espíritu, alma, cuerpo, mente y corazón. Pero cuando recibes a Jesús, algo que debe cambiar es la forma de pensar. Porque si cambias la forma de pensar, también cambiarás la forma de vivir. Dios te llama a esto. Puedes haber sido esclavo durante toda tu vida rentando apartamentos, dándole dinero a los empresarios, dándole dinero a los que tienen por alquilarle una habitación en uno de estos palomares de concreto carísimos. Pero tú tienes la libertad de ser libre. Comienza a trabajar para comprar tu casa. Comienza a buscar información que te permita ser libre de la mentira que los realtors y los bancos le han transmitido a la comunidad. Si no tienes $50,000 para el down payment de una casa, ni siquiera lo mires. Si no tienes el crédito en 700 o en 800, ni siquiera lo mires. Es mentira. Hay muchas opciones allá afuera. No tienes que vivir rentando toda tu vida. Jesucristo te llamó a ser libre, pagar renta por todo tu estilo de vida y por todos estos años te ha hecho esclavo. Sal de ello. Compra tu casa. Invierte en lo que es tuyo. Esto es parte de las riquezas que Dios atribuye a los hijos para que puedan tener la oportunidad de ser libre en todo su entero ser, espiritual y también físico. Tienes que luchar por esto hasta que no viene una persona y te motiva a pensar en las cosas que ameritan cambio, tú no lo ves. Puedes estar viviendo en medio de cucarachas.
Puedes estar viviendo en medio de ratas y ratones corriendo en las habitaciones, pero nunca lo verás porque es lo que tú entiendes que puedes pagar. No, no es verdad. Tan pronto aceptas a Jesús como tu Salvador personal, el segundo paso es comenzar a ser libre. ¿Fuiste libre del pecado? Ahora comienzas a ser libre de todo sistema de esclavitud. Pelea por eso. Comienza a desarrollar interés en conocer la verdad para que esta verdad te haga libre. Jesucristo es la verdad que cambia la vida del hombre. Jesucristo es la verdad que transforma la vida del hombre. Nadie puede alcanzar los niveles más altos si Jesucristo no le da la oportunidad de hacerlo. Pero tú has tenido ahora la información de no solamente comenzar a ser libre en el ámbito espiritual, sino también en el ámbito secular, en el ámbito físico. Son muchas áreas, mencionamos unas pocas, dimos algunos ejemplos culturalmente, económicamente, financieramente, a nivel del trabajo, a nivel de la vivienda, cosas libres que corresponden al ámbito físico de la persona, del individuo, de la familia. Tú puedes trabajar para ello. La deuda es una esclavitud y debes luchar para nunca jamás volver a estar dentro de ella. Trabaja en esto. Después de recibir a Jesús y alcanzar la libertad, tus ojos serán abiertos para descubrir todas las grandes cosas. Pero no solamente eso, la importancia de recibir a Jesús es que luego de recibir a Jesús y caminar como hijo de Dios en la tierra, acto seguido, Dios te dará el conocimiento para que puedas ver todas las áreas de esclavitud en la cual Dios llama a los hijos a ser libres. Y te doy un dato. Dios no solamente hará que tú veas las áreas en las que debes ser libre, sino que te dará la instrucción y el camino necesario para que tú alcances la libertad. Así se interesa Jesús de cada persona en toda la tierra. Por ende, yo quiero invitarte en este momento a que des el paso número 1. Quiero dejarlo aquí. Quiero invitarte a que des el paso número 1, al que alcance la primera facción de libertad. Recibir a Jesucristo como tu Salvador personal. Quiero que ores conmigo. Quiero que atiendas al llamado que Jesús te hace hoy y tu vida cambiará. Tómalo como el reto de tu vida a partir de hoy. Ora conmigo. Señor Jesús, en este momento te doy las gracias por darme la oportunidad de escuchar tu interés de hacerme libre. Yo te pido, Jesús, que me perdones por vivir todos estos años quebrantando tus mandamientos, siendo desobediente a ti. En el libro de Gálatas, en tu palabra tú me llamas a mí a ser libre. Y la libertad en la que tú me llamas es para que yo obtenga no solamente la libertad en el espíritu, siendo perdonado de pecado y caminando en tu palabra correctamente, sino también que todo mi testimonio de vida alcance libertad. Lo que hago en el trabajo, como la forma en cómo vivo, la liberación en todo sistema de deuda, todo esto, Señor, tú me darás sabiduría para poder alcanzarlo. Pero primero yo acepto a Jesucristo que entre a este corazón para que gobiernes desde adentro toda mi vida y yo reciba todo el beneficio de la libertad que me has llamado a obtener. En tu nombre. Te doy gracias, Jesús, en Cristo. Amén. Si has hecho esta oración, déjame decirte, Jesucristo no solamente te observó, sino también que estuvo de acuerdo a cimentar tu decisión, dándote la oportunidad de comenzar a recibir libertad en todo el ámbito de tu vida de pecado. Por ende, la liberación y la sanidad comienza a trabajar en este día. Y te invito a que continúes en sintonía en este programa, el Señor lo hizo, y que comiences a implementar las reglas y las herramientas que hemos dado en los programas pasados, a los fines de que con herramientas en la mano pueda justificar ese camino de libertad al que has entrado a vivir. Por ello te invito a que continúes en sintonía y que sigas desarrollándote a los fines de poder entrando en
al haber entrado en los pasos correctos, ser exitosamente transformados en una hija o en un hijo de Dios. Por ende, yo te invito a que multipliques el mensaje, mándaselo por mensaje de texto a otro y diga, hey, seamos libres por dentro y seamos libres por fuera. Todo esto se obtiene con Jesucristo, el primero que llama al hombre a tener una libertad completa. Puedes tener una libertad completa en Cristo y esta es la forma de hacerlo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por estar en sintonía con nosotros y nos vemos en otra próxima entrega de tu programa. El Señor lo hizo. Bendiciones.